directa para dar tiempo a este momento de Santa Cena y ministración al final. Y quiero invitarle en esta ocasión a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 al 13 y luego los versículos 18 al 23. Mateo capítulo 13, versículos 1 en adelante y luego versículo 13 al 18. 18 al 23, perdón. Dice: más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca y se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol, el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el campo representan a los que oyen, en el camino, representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen, de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y produce una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. En la parábola del sembrador, entendemos que Jesús está hablando de corazones, de tipos de corazones, de tipos de personas que oyen el mensaje y cómo éstas reaccionan al mensaje de la palabra de Dios, al evangelio. Jesús solía hablar en parábolas porque era utilizar representaciones gráficas del momento, en este caso la agricultura. En otro momento hay otra parábola, la parábola de la red, porque muchos eran pescadores y sabían lo que era una red, y comparaba el reino de Dios y explicaba el reino de Dios con estas figuras muy conocidas y muy naturales y normales para ellos. Jesús aquí está hablando de 4 tipos de personas que tienen una actitud y una reacción diferente ante el evangelio, la palabra de Dios. Y la pregunta que siempre cabe hacer es: ¿cuál de estas personas eres tú? Y en algún momento uno puede ser como los pedregales, y en otro momento puede ser como los espinos, y en otro momento puede ser como la buena tierra, y en otro momento como junto al camino. Porque las circunstancias y los momentos de nuestra vida cambian. Pero el mensaje de la palabra de Dios y el evangelio no cambian. Nuestros momentos en la vida cambian por la edad. Si estás soltero, tienes unas prioridades. Estás casado, tienes otras. Si tienes hijos, tienes otras prioridades. Si los hijos ya se fueron de la casa, tu vida cambia, etcétera, etcétera.
Y dice aquí que el que oye la palabra y no la entiende, o no quiere entenderla, es como la semilla que cae junto al camino, que viene el maligno y la arrebata. Y dice allí que la semilla cae junto al camino y entonces los pájaros vienen y arrebatan eso y se comen la semilla, ¿cierto? Es Dios quien está permitiendo que tú escuches el mensaje de la palabra de Él, el mensaje de su evangelio. Y si tú te resistes a entender o no quieres comprenderlo o eres como junto al camino cuando el maligno viene y arrebata esta palabra que ha sido sembrada en ti. Y déjame decirte algo. De eso hablábamos un poco la semana pasada sobre el engaño del maligno en 2 Corintios 4. Déjame decirte que nuestro adversario, el diablo, Satanás, como lo describe la Biblia, sí va a venir a arrebatar la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Que tú oigas el mensaje del evangelio, la palabra de Dios. Que tú escuches que Jesús murió por ti. Y que Él resucitó de entre los muertos. Y quedes ahí como pensando, oye, sí, no, Dios hizo eso. Satanás va a venir a robar eso. No tengas la más mínima duda. Él va a venir a robar eso, a hacerte creer, eso no tiene valor, sentir, por favor, puras tonterías. No va a ser un cucufato más. Ya ellos con su cosa. Y te resistes a eso, Satanás ya ganó. Y tú perdiste. Cuidado. Advierto eso porque muchas veces nos llenamos de argumentos y pretextos aún siendo creyentes. Nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra experiencia, o nuestros recursos, o nuestra argumentación. Es la forma como Satanás muchas veces arrebata el mensaje de Dios en tu vida. El segundo terreno aquí que habla de otro tipo de persona. Habla de que la semilla cayó como sobre las piedras, pedregales, un terreno poco rocoso. Y brotó pronto. Brotó pronto. Pero no tenía mucha raíz. Y esto habla de la persona que recibe la palabra de Dios, escucha el mensaje de la palabra de Dios y dice, wow, sí, esto era lo que yo necesitaba. Y como que se alegra y dice, sí, vamos por eso. Sí, ahora yo voy a ser un cristiano y voy a estar en la iglesia y aquí voy a ser y esto y otro. La Biblia, sí. Muy entusiasmado. Buenísimo, nada de malo con entusiasmarse frente a la palabra de Dios y el evangelio. Claro que eso nos entusiasma, nos llena de alegría. Pero la clave no está en entusiasmarse, la clave está en profundizar las raíces. Y ahí está el problema de cuando somos demasiado emocionales y esto y lo otro, y llevamos todo a lo sensorial o a lo emotivo y decimos, sí, es que se sintió la presencia de Dios. ¿Ha visto gente así? En otras iglesias, por supuesto. Pero el punto es que como nos centramos en sentir, y es que si no lo siento, no pasó nada. Y no profundizamos en la relación con Dios. Y como hemos hablado muchísimas veces en la iglesia, nuestra relación con Dios se profundiza es a través de la devoción. O sea, a través de orar, a través de leer la Biblia y obedecerla. O sea, estar en comunión con Dios es, oye, yo leo mi Biblia y lo que la Biblia me dice, pues yo lo creo y lo acepto y trato de regirme por esto. No pretendo ni pretenderé ser perfecto, pero sí más espiritual. Y entonces yo voy profundizando mis raíces espirituales en la palabra de verdad. El Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1? Que la persona que lee la palabra de Dios, la Biblia, y la pone en práctica, medita en ella día y noche, es como un árbol plantado junto a las aguas, las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera.
O sea, las raíces son la clave. El mensaje del evangelio no cambia. Pero si tú no profundizas en tus raíces, te quedas solo en las emociones y en las experiencias, en lo que sientes, y que sí lo sentí, no lo sentí, que me subía, que me bajaba, que la cosquillita, que aquí, que allá, que el calor, que el beriberi, en fin, pues no que no hayan estas cosas, pero eso no lo es todo. Dios tiene para ti muchísimo más que sensaciones. Y déjame decirte, lo paradójico de esto es que cuando tú estás buscando a Dios de corazón, lo vas a sentir. O sea, que lo vas a sentir, lo vas a sentir. Vas a ser más asertivo, vas a ser mucho más claro, enfocado en lo bueno, vas a tener mucha paz, mucha tranquilidad, porque estás echando raíces en Él. Pero Él está hablando aquí de gente que no ha hecho raíces. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? No lo sé. Ni te sientas mal por eso. Pero la clave no es cuánto tiempo llevo en la iglesia, sino cuán saludables son mis raíces espirituales. ¿Estoy arraigándome en Él o no? ¿Le estoy conociendo más? ¿Le estoy obedeciendo más? ¿Estoy en comunión con Dios más íntimamente o no? Ahí está el detalle. Si no, ¿qué va a pasar? Dice el texto que cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Y el sol es un símil, una analogía, una metáfora de los problemas en la vida. Por demás está preguntar quién tiene problemas. Pero los problemas en la vida son los que queman a quien no está arraigado en el Señor. Las circunstancias adversas, la enfermedad, la calamidad, los accidentes, los infortunios, que a todos nos acontecen, secan a quien no tiene una raíz profunda del Señor. Por supuesto, exhorto a todos los presentes a no ser como los pedregales, a no ser una persona de raíces poco profundas en lo espiritual. El tercer terreno del que Jesús menciona aquí es que la semilla, la palabra de Dios, cayó entre los espinos y los espinos crecieron y ahogaron la palabra de Dios. Y esto hace referencia, no es que la persona no haya entendido el mensaje, no es que la persona no lo haya creído, no es que la persona no quiera, es que tiene otro problemita. Y el problemita es que tiene otras cosas creciendo alrededor de su vida. Dice allí que los afanes de este mundo y el engaño de la riqueza, las preocupaciones de esta vida, dice el versículo 22, y el atractivo de la riqueza, lo distrajo e hizo que esta semilla fuese infructuosa. No dio nada de fruto en la vida de esta persona, porque esta persona estaba mucho más preocupada por comer, por dormir, por trabajar, cosas buenas, que por obedecer a Dios y conocer más de Dios. Y esta persona estaba más distraída tratando de forrarse en dinero y tener más y más y más riqueza. Y entonces su interés por lo espiritual menguó y la palabra que le fue sembrada se hizo infructuosa. En nuestra vida puede ser así también. Cuando nosotros no priorizamos a Dios en nuestra vida, sino priorizamos el dinero, o priorizamos el trabajo, o priorizamos otras cosas en nuestra vida, un hobby, no se nos extrañe que después empecemos con problemas, también en lo financiero, también en lo económico y en la vida misma. En Mateo capítulo 6 hay una gran promesa
en el versículo 33, en todo el contexto de ese versículo 19 al 34, allí habla de la ropa, el vestido, de los afanes de esta vida, que todo el mundo trabaja por tener casa, carro, beca y guardar pan para guardar, ¿cómo es que dicen? Pan para mayo, ¿sí? Para más adelante en su vida. Y pues sí, eso es natural, o sea, no necesariamente son cosas malas. Dios también quiere dártelas. Hay esa falsa idea de que Dios te quiere tener vicio y sufriendo. Yo soy un cristiano, sí, estoy vicio, se nota. Dios sí quiere que prosperemos. Pero ahí en Mateo 6 dice, ¿cómo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá solito. El problema es cuando nosotros nos abocamos a buscar plata, o buscar placer, o buscar el trabajo soñado. Por ahí no es. Esa fórmula no funciona. ¿Cuál sí funciona? Colocar a Dios primero. El problema no es trabajar, el problema no es querer un poco más de dinero, el problema no es viajar y conocer el mundo. El problema es cuando eso es primero en nuestra vida, antes que cosas más importantes como lo espiritual de Dios. Y entonces dice que eso ahoga la palabra de Dios en tu vida y tu parte espiritual. Y déjame decirte que todos los seres humanos, recordarte que todos los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra parte espiritual se seca cuando le damos tanta rienda suelta a todo en la vida, excepto a Dios y su palabra. Alguien hablando de lo espiritual en nuestra vida y lo carnal, que es siempre como la batalla, o sea, hacer mi voluntad o la voluntad de Dios, complacer mis propios deseos o a cumplir los deseos de Dios en su palabra y todo. Pues alguien un día comparó esto, el ser humano, como tener por dentro dos perros. Y el perro que más alimentes se come al otro. Y es como que tienes dos Rottweilers. Bueno, también pueden ser chihuahuas. Dos perros igual. Pero a uno le das alimento y al otro no. Pues hello, ¿qué va a pasar cuando estos se peleen? El mejor alimentado, entonces se come el otro. Igual es en nuestra vida. ¿Qué estás alimentando? Porque eso que estés alimentando se va a comer otras áreas de tu vida. Se volverán como estos espinos que ahogan lo espiritual en ti. Si tú no oras, si no lees la Biblia, si no obedeces a Dios, pues no vas a crecer espiritualmente y tu vida espiritual se va secando. Y entonces los deseos, los placeres, los afanes, las preocupaciones de la vida crecen. Y por eso es que viene mucha ansiedad, mucha depresión, problemas de salud mental, porque las personas andan con las prioridades totalmente invertidas, en lugar de colocar primero en su vida a Dios. ¿Qué es el cuarto terreno? El cuarto terreno es la buena tierra. Dice allí que es una tierra fértil, donde cayó la semilla, que es la palabra de Dios, el Evangelio, y produjo 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había planeado con esa siembra. Y esto habla de la persona, el tipo de persona que de verdad pues oye la palabra de Dios y reacciona positivamente a ello, creyendo y empezando a dar pasos de obediencia, ¿sí? No que se vuelve a un aburrido, cucufato, y como dicen muchos, ya lo perdimos, se volvió cristiano, lo perdimos al amigo. No lo perdiste, al contrario. Estás por conocer la mejor versión de esa persona. En la medida que esa persona empieza a buscar de Dios, empieza a pensar mejor, empieza a sanar relaciones, empieza a hacer mejores decisiones. Los resultados en su vida serán como 30, 60 y 100 veces más. Mucho mejores.
Decía al principio que no siempre somos un solo terreno. Hay momentos en la vida donde uno puede ser como los pedregales, emoción aquí y allá, pero no echa raíces, y viene el problema y pum, 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 te vapulea. Ay, no. Entonces te preocupas ahora por profundizar tu raíz, entonces ahora eres como buena tierra, ¿no? Y empiezas a obedecer a Dios, esto y lo otro, y empieza a dar mejores frutos. Ah, qué bien. Pero en otros momentos estás como luchando con pensamientos y con ideas equivocadas, no sé qué, y de pronto el maligno arrebató lo que te fue dado. Te olvidaste de lo que predicaron ahí, de lo que el Señor te habló aquel día cuando te sanó, cuando oraron por ti en la Santa Cena, y te olvidas. Y lo que ignoras es que Satanás está ahí detrás de ti, arrebatando lo que está siendo sembrado en tu corazón. ¿Qué hacer entonces? Por supuesto, recomendamos el estilo de vida o oración, Biblia y obediencia para mantenernos siendo buena tierra, donde todo lo que oímos de Dios, todo lo que recibimos de Dios cuando leemos la Biblia, cuando estamos el domingo en la iglesia, cuando alguien nos llama y nos da una palabra o nos da una profecía o qué sé yo, tenga un buen terreno donde crecer en el corazón. Por supuesto que también te animo, dicho sea de paso, a perdonar. Porque una de las piedras, las rocas más fuertes, más grandes en nuestra vida que nos impiden crecer en lo espiritual es la amargura, la falta de perdón. Perdona. Mira, Dios te ha perdonado tanto a ti que en realidad no tendrías ningún derecho para no perdonar a alguien. Perdona. Sé libre. No caigas en la trampa de la amargura pensando que sin perdonarle castigas a ese muérgano. No. Cuando no perdonas te castigas a ti mismo. Es una mentira, es un engaño. Perdona. Y vas a ver cómo creces espiritualmente. Y por supuesto también te animo, el estudio de vida, perdonar, pero también te animo a dar. Cuanto más damos, y no que seamos botaratas, pues, y despilfarradores de lo que Dios nos ha dado, no. Pero cuando damos, nos parecemos más a Dios que al diablo. Porque el diablo no da, el diablo quita y roba, pero Dios da y bendice. Y cuando tú das, eso trae una satisfacción tremenda. Además que ayudas a alguien. Cuando tú das, tú te conviertes en un enviado de Dios para esa persona. Cuando cierras el corazón, no creces. Entonces te animo en esta hora, y vamos a ir a la Santa Cena y a la administración, a ser buena tierra. Que pienses un momento en qué terreno te encuentras. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es como junto al camino donde el maligno arrebata esto fácilmente? ¿Se te olvida lo que Dios te dice? Las llamadas de atención de Dios. ¿O eres como los pedregales donde te emocionas y todo lo llevas a lo sensitivo, a lo sensorial, la experiencia, buenazo, no sé qué, y después pasa y no echas raíces espirituales en él? ¿O eres como los espinos donde todo es primero y ahoga lo que Dios te está hablando? El trabajo es primero, el amor de tu vida es primero, tu hijo es primero, el pájaro que pasó es primero, y no estás dándole prioridad a Dios. ¿O eres buena tierra, donde sí estás buscando de Dios, obedeciendo y viendo frutos en tu vida? ¿Cuál terreno eres tú? No lo sé, pero te animo a ser buena tierra. Déjame orar por ti. Y ahora nos vamos a reunir en grupos y los obreros del altar van a tomar este tiempo para ministrar Santa Cena a sus vidas y también orar por sus necesidades personales. Y esto va a ser un tiempo muy, pero muy bueno. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias porque tú nos muestras que tú quieres que crezcamos. Y a todos nos das por igual tu palabra y oportunidades para cambiar, para conocerte y para crecer en ti. Yo clamo a ti que mires el corazón de cada persona aquí esta hora.
y conforme a su necesidad, conforme al estado de su corazón, Señor, seas propicio a ellos. Señor, que crean en ti, que echen mano de la vida eterna, que se aferren a ti el día de hoy. Por eso, antes de la Santa Cena, yo quiero preguntar, mientras estamos orando, por favor, si hay alguien aquí que quiere recibir el regalo de la vida eterna. Hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo. Hay alguien que dice, sí, ¿sabe qué? Yo quiero empezar a tener esa relación con Dios, porque sí creo. Y quiero creer más, quiero crecer más en esto. Si hay alguien que dice, sí, oren por mí. Allí donde está sentado le voy a pedir que levante la mano. Queremos ver, saber quién es. Que Dios te bendiga, puedes bajar la mano. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Dios te bendiga a ti también. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Y voy a pedir a estas personas que levantaron la mano, pero también a todos los presentes. Hagamos esta oración juntos. Pero ustedes que levantaron la mano con mayor sentido y es entre usted y Dios, yo solo quiero guiarle. Repita después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y hoy te entrego mi vida. Te pido que me ayudes a conocerte y a aprender más de ti. Señor, desde hoy yo quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Amén. Padre, gracias por cada persona que hizo esta oración. Y te clamo, Señor, que se afirme en ti y que guíe sus pasos y traigas a sus vidas personas que les acompañen en lo espiritual, que te busquen de corazón. Gracias, Señor, por tu amor y tu salvación para todos en el día de hoy. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a organizarnos para la Santa Cena.